buenas noches a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Noches de Ciberseguridad, su servidor Roberto Lemaitre, nuevamente este sábado desde Costa Rica, donde hacemos cultura digital para toda Latinoamérica en nuestro idioma. Y hoy con un tema importantísimo en el contexto de la pandemia, en el contexto de los temas de estafas informáticas, en el contexto, por ejemplo, de Costa Rica, donde hemos tenido un aumento de las estafas en un 51% en el último año, de las estafas informáticas. Y uno de los ejes de los que ha ocurrido esto es el tema de ingeniería social. Así que hoy vamos a hablar de ingeniería social para no informáticos. Y vamos a hacer cultura digital pues para toda la población, para toda la cibersociedad latinoamericana. Y para eso pues hemos invitado a dos grandes especialistas en la materia, dos grandes expertos en ciberseguridad. Déjenme presentarles por acá, primeramente al buen amigo, conocido de la casa, Randall Barnett. Randall, ¿cómo estás? Estás en mute ahí. Ahora sí. La frase 2020-2021 más famosa. Bueno, muy buenas noches, estimados. Muchas gracias, Roberto, otra vez por invitarnos y aquí para colaborar. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Randall. De igual forma, un buen amigo también, experto en ciberseguridad, profesor universitario también, nuestro buen amigo Edgar Vega Briceño desde Guanacaste. Un gusto, Edgar. Buenas noches, estimado Roberto, estimado Randall, un gusto como siempre volverles a ver y pues buenas noches a todas las personas que ven el programa. La verdad es que siempre es un placer estar conversando sobre estos temas, reflexionando sobre todo y aprendiendo. Todos aprendemos cada vez que estamos en un espacio como este, así que muchísimas gracias por la invitación y pues acá estamos para ver en qué podemos conversar. Muchísimas gracias, Edgar. Como verán, el clima está diferente donde Edgar que donde nosotros con suéter, y Edgar está con calor por allá en la zona de Guanacaste. Hechoso. Pero excelente. Bueno, ya tenemos reportes aquí de los diferentes países. Hay Edwin, Iván Vargas, que ya desde Nicaragua nos acompaña, desde Paraguay, Carlos, que también está por acá, Diego, muchas gracias a todos los que nos van reportando. Recuerden informarnos desde qué país, de qué región nos están siguiendo, pues siempre es un gusto ver hasta dónde estamos llegando al alcance. Bueno, señores, el primer punto, y para comenzar, y como siempre diríamos, vamos a los temas base, es, Edgar, ¿qué es la ingeniería social? ¿Cómo explicamos en sencillo la ingeniería social para que todo el mundo lo entienda? Ese es el tema de siempre, Roberto, cómo tratar de explicar conceptos que en realidad a veces se llevan a alcances técnicos muy complicados. Yo diría, y creo que es un punto de partida que podemos tomar, tanto la audiencia como para el compañero Randall, inclusive para Roberto, es que la ingeniería social prácticamente parte de un elemento psicológico, de un elemento de las personas como tal, es decir, del ser humano como tal. Yo me atrevo a decir, y creo que lo puse hoy temprano en un post, porque a propósito estaba revisando una bibliografía de unos libros interesantes y hay un libro que se llama Ingeniería Social, que es el arte de hackear seres humanos. Bueno, yo consideraría que la ingeniería social tiene que ver con el arte del engaño. Son básicamente acciones y eventos que buscan precisamente abusar de la confianza del ser humano y pues lograr algún objetivo que los vamos aquí a conversar durante esta hora muy interesante, pero podríamos partir del hecho de técnicas de engaño, de técnicas psicológicas, y hay otros elementos que tienen que ver meramente con tecnicismos, pero aquí vamos a enfocarnos en el ser humano, en la persona como tal. Excelente, Edgar. Y efectivamente, a veces explicar estos temas, hay que llegarle a gente para que entienda de manera sencilla esto. Randall, engañar a la gente es algo nuevo. Estás en mute ahí. Les decía, no, de hecho, más o menos en 1945, Karl Popper decía que hay una manera correcta, entre comillas, de hacer
que la gente haga lo que uno quiere. Para él, digamos, la ingeniería social era el resolver problemas sociales en una forma análoga, como lo hace un ingeniero cuando necesita crear algo o resolver un problema. Por otro lado, en sociedades, llámese de cualquier ismo, ¿verdad? Capitalismo, socialismo, etcétera, la solución consensuada de problemas normalmente vienen dadas de cómo el grueso de la población ve un objetivo país, ¿verdad? O un objetivo región. Claro. Eso, básicamente, pues como te digo, no es nuevo, eso desde que las sociedades son sociedades, la forma de manipulación de masas, la forma de tratar de que una persona haga algo, viene de siglos. Ahora bien, si vos me preguntas por ingeniería social orientada a la tecnología, pues más o menos desde inicios del siglo XX ya hay grandes estafadores que no solo vendieron, por ejemplo, la Estatua de la Libertad en Nueva York, en Estados Unidos, sino que más para acá, de hecho salió hace poco una noticia de que este gran estafador apellidado Madoff, que acaba de morir, engañó a decenas de miles de personas alrededor del mundo con estas estafas piramidales. Entonces, no es nuevo, lo que cambia básicamente son los escenarios, pero los Claro. engaños siguen siendo engaños. Excelente. Edgar, ibas a mencionar algo, estás en mute. Sí, no, complementando y aportando lo que dice Randall, y yo creo que todos acá estamos de acuerdo. Vamos a ver, una de las tareas más difíciles que tenemos las personas que estamos en áreas técnicas es precisamente tratar de evangelizar o de comunicar o de inclusive transmitir estos temas con personas que no estén tan familiarizadas con el uso. Vamos a ver, no con el uso de la tecnología, porque al final la ingeniería social no es solo tema tecnológico, va más allá de eso, pero a veces cuando uno está en un grupo de personas y quiere explicar esta temática o quiere explicar este tipo de cosas, es muy difícil no utilizar palabras fuertes, porque para mí sí hay que utilizar palabras fuertes. Cuando se habla de ingeniería social, tenemos que poner sobre la mesa temas que tienen que ver con el abuso de la confianza. Y aquí en Costa Rica tenemos hay una frase muy conocida que utilizamos mucho acá, que es que nos sobra confianza y nos falta malicia. Y a veces esa frase, más que un cliché, se convierte a veces en la norma. Y ahí es donde es difícil, ¿verdad? Entonces hay que tocar esos temas, hay que tocar temas que tengan que ver con psicología, por supuesto que sí. Hay que tocar conceptos que tengan que ver con la manipulación. Y ahí es una cosa que me preocupa muchísimo. Porque la ingeniería social se está convirtiendo en técnicas de engaño, en ingeniería de engaño, con el único objetivo de manipular a una persona, de manipular una organización, de manipular incluso masas. Incluso masas. Hay una serie, una película de Netflix que tiene que ver con el Brexit. Hace poco en realidad de HBO, pero creo que ya está en Netflix, que tiene que ver con el Brexit. Y es una película donde se habla perfectísimo de ingeniería social, pero en temas de manipulación y de la información para que una masa de personas, una sociedad tome decisiones que a veces no se sabe si son decisiones propias, ¿verdad? Y en esto podemos hablar largo y tendido, pero de nuevo, ingeniería social tiene que ver con temas muy fuertes, manipulación, desinformación, rumores, tergiversación de la realidad. Y eso es un tema que nos ocupa, nos debería de ocupar muchísimo. Entonces, ¿eso en qué recae? Que cuando hablamos de ciberseguridad, entonces hay esos elementos que hacen que el eslabón más débil en una cadena de ciberseguridad se convierta la persona, sea el usuario final. Cuando tiene que ver con temas tecnológicos, pero es que esto va más allá de un tema tecnológico. Yo creo que acá, en algún momento, Roberto, vamos a tener que hacer una sesión con gente que trabaja en el área de psicología, con gente que trabaja en el área de periodismo, con ciencias sociales, porque eso tiene que ver mucho con un tema interdisciplinario. Totalmente. Y Randall, y ahora que Edgar tocaba este tema, los criminales evolucionaron a cibercriminales y pasaron de ingeniería social, física, si lo podemos llamar así, a ingeniería tecnológica. ¿Por qué los ciudadanos no han evolucionado?
Bueno, ya, bueno, es difícil ya tocar un poco más allá de lo que ya explicó de forma excelente Edgar. Te lo explico de esta forma. Noam Chomsky, este profesor emérito del MIT, filósofo, politólogo estadounidense, menciona algunas técnicas de manipulación entre las que se encuentra la estrategia de la gradualidad. Cuando usted va creando una mentira, conforme pasa el tiempo, esta se va haciendo más creíble. Utilizar el aspecto emocional en los argumentos, crear problemas y después ofrecer soluciones, ¿verdad? El reforzar la autoculpabilidad es una estrategia básicamente de que usted, incluso sobre su propia decisión, la cambie basado en pruebas, entre comillas, que se le presentan de una manera creíble. Transfiera eso a un ambiente informático, si se quiere, ¿verdad? Ataques con herramientas como BIF o Subterfuge. De hecho, BIF se puede hacer sesión con otro tipo de herramientas para hacer pentesting, etcétera. En donde se hacen ataques, por ejemplo, de phishing o se sustituyen identidades no solo de personas, sino de empresas. Ese ambiente de cómo ofrecer, decir, mira, soy culpable de X hecho o decirte, estás convencido completamente de que lo que te están ofreciendo a través de un medio informático que parece completamente real, lo es. Entonces, todo ese tema psicológico, que es psicología conductual, vos simplemente le aplicas algún tipo de herramienta que te permita extraer ciertas cosas. Por ejemplo, todos queremos ayudar. O sea, la mayoría de las personas normalmente es cultural y sobre todo en Latinoamérica, de las primeras cosas que se le enseña a los niños, sean buenas personas, ¿verdad? El primer movimiento hacia el otro debe ser de confianza. Entonces, aquí uno podría sentir que no todas las personas generan confianza. Sin embargo, por mi propio beneficio, y ahí muchos son egoístas, voy a confiar en el otro para que el otro me devuelva el favor. Evitar decir no, y eso es una muy mala costumbre, ¿verdad? Entonces, este montón de cosas que son de tema de corte psicológico, de tema social, obviamente en algún momento la podemos pasar a entes más digitales, más informáticos, si se quiere, y ahí es donde viene la evolución de los estafadores en ciberestafadores, ¿verdad? De hecho, quisiera mostrarte un momento en la pantalla, una presentación. Voy a compartir aquí un momento la pantalla, permítame un momento. Y tal vez mientras compartís, Edgar, ¿cómo ves el tema en el país? ¿Cómo estás viendo la situación en el país? No solo en el país, Roberto, yo creo que esto es un tema regional, es un tema mundial también, pero en el país, básicamente las ingenierías sociales o las técnicas, vamos a ver, que hayan aparecido o que estén apareciendo más estafas hoy por hoy a través de redes sociales, a través del Internet, abusándose de necesidades de la ciudadanía, como por ejemplo la crisis económica causada por la pandemia, claro. Eso simplemente nos dan datos de que el asunto se ha complicado muchísimo más que en otros años. Entonces, mi percepción es que en Costa Rica, tanto como en la región, el asunto es un asunto que se va a disparar en los años venideros, sobre todo con técnicas avanzadas, pero con una afectación muchísimo más económica, es decir, más en términos económicos de la sociedad hoy por hoy. Entonces, el asunto cada vez va en aumento, ahí habrán estudios y todo eso, pero la percepción es general y lo vemos en reacciones o en conversaciones con personas donde básicamente les han estafado hasta con la ayuda del gobierno. Claro. Terrible, ¿no? Randall, y sobre el tema, esto que nos muestras. Sí, básicamente reforzando lo que acaba de decir Edgar, completamente cierto. Solicité a la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica hace
¿qué pudo haber sido? Unos dos meses atrás, un estudio, uno le solicita datos estadísticos de fechas, ¿verdad? Le solicité desde el año 2018 al 2020 cuáles han sido los delitos informáticos ocurridos a nivel nacional según el modo de operación, en donde se ha mantenido, bueno, yo tengo gráficos de años anteriores y la estafa informática se sigue manteniendo de primero, ¿verdad? El phishing o la suplantación de identidad de segundo. Obsérvese que para el año 2020, que es la línea gris que está arriba en cada uno de los ítems, para el año 2020 fueron 894 casos denunciados, ¿verdad? Esos son denuncias que se presentan ante la policía judicial respecto a estafas informáticas. Preocupante el hecho, no tanto, digamos, de la cantidad, sino del gráfico que les voy a mostrar a continuación. A continuación, en realidad son 3 gráficos. Estos gráficos que están viendo, cada uno de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 2018, 2019, 2020, estos 3 gráficos reflejan la cantidad de delitos por mes. Pero observen que en cada año se mantiene un patrón, que a mediados de año hay un pico en donde conforme pasan los años aumentan los delitos. Es decir, que muchas veces se cometen los mismos delitos con las mismas técnicas y aún así el costarricense sigue cayendo en mayor cantidad. Claro. Mayor para... Edgar no mintió. En el año 2020, que es el gráfico de abajo, obsérvese que entre los meses de mayo a julio, ¿verdad? Ese trimestre del año, se mantiene ese pico con ciertas escalas, pero vean que para el año 2020 los 3 meses cambiaron, o sea, aumentaron 237, 240 y 231 delitos que fueron llevados a la oficina del organismo de investigación judicial. Y lo que uno se pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si tienen las mismas características, la gente trata de seguir, o sea, haciendo sus mismas costumbres? Y eso es lo que hablábamos del tema psicológico. ¿Cómo es posible? Voy a quitar aquí y dejar de compartir. ¿Cómo es posible que teniendo estas características similares, una persona no sopese el hecho? Mira, tal vez mi vecino fue víctima de una estafa bancaria en donde le robaron los ahorros de su vida. Claro. Y aún así no pones la barba en el remojo y decir, ok, tengo redes sociales, pero no por eso es malo. Es que en redes sociales, cada vez que salís a pasear, pones de dónde estás en el momento en que estás afuera de tu casa. O decir, mira, me compré un vehículo. Ah, no, este tipo o esta tipa tiene posibilidad económica para sufragar cierto tipo de gastos. Son un blanco, un bulay en la espalda gigantesco a Lampa y decir, bueno, esto quiere decir que si este tipo de delitos ocurre en las mismas etapas del año, con una frecuencia similar, vean los 3 años que les presenté, quiere decir que los chicos no han cambiado sus costumbres a niveles informáticos, a niveles digitales en Internet, por ejemplo. Y no es que el país no haga cosas. El MISI tiene sus convenios, tiene su información, ciertos operadores telefónicos también. Hay empresas no gubernamentales, instituciones gubernamentales que tienen campañas, se va a los colegios, se va a las escuelas, pero no es suficiente. En el proceso cognitivo, en donde al estudiante desde pequeño se le dice, bueno, el español tiene estas reglas, aprenda a hacer esto, o para sumar números usted tiene que tener este tipo de características. ¿Por qué no se enseña, por ejemplo, cómo ser un buen peatón? ¿Verdad? O cómo andar en bicicleta de forma correcta. ¿Por qué no se enseña ciberseguridad desde las escuelas? Son cosas que deberían repetirse a lo largo del tiempo en el aprendizaje de una persona para que estos comportamientos no se repitan nuevamente. 2021 pareciera que no va a cambiar, ¿verdad? No, si usted saca y hace una proyección, pareciera que no va a cambiar. Exactamente. Edgar, y en esta línea, vamos a ver,
¿cómo comienzan los ingenieros sociales y criminales a trabajar? ¿Dónde buscan información? ¿Dónde comienzan a hacer estas primeras investigaciones, podemos llamar así, para hacer ingeniería social contra alguien o contra un grupo? ¿Dónde comienzan a ver las falencias que estamos viendo en el país y a nivel mundial, como mencionabas? Bueno, yo creo que el espacio que tenemos hoy acá, que precisamente es un espacio dirigido a personas que no necesariamente conozcan temas tecnológicos, esto es fundamental. Es decir, es fundamental darle herramientas a las personas, a la sociedad, herramientas que les permitan detectar posibles indicios de engaños, ¿verdad? Yo creo que ese es un poco el espíritu. Ahora bien, todos estos son procesos planificados como cualquier proceso, ¿verdad? Claro. Como incluso cualquier metodología y bueno, hasta llegar a cumplir con un objetivo en común, ¿verdad? Del tema de los ingenieros sociales. Si nos remontamos o si nos devolvemos 10 años atrás, 15 años atrás, las posibilidades de que mi información, es decir, de quién es Edgar en Internet, esos espacios eran muy limitados. Hoy por hoy tenemos o se han abierto más caminos para que las personas puedan acceder a una ventana de información, es decir, a publicarme, a tener una presencialidad digital, si se puede decir de esa forma, lo que lleva a que los ingenieros sociales puedan acceder más fácil a tu información. Claro. Cuando un ingeniero social inicia o un atacante utiliza ingeniería social para llevar a cabo un ciberdelito, ténganlo por seguro que esas personas lo primero que van a hacer es a buscar la información del objetivo de ataque. Es decir, ¿quién es Roberto Lemaitre? ¿Dónde existe Roberto Lemaitre? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué Roberto Lemaitre es experto en el área de ciberseguridad? ¿Quién es Roberto Lemaitre? ¿Es un abogado? ¿Es un informático? ¿Tiene patrones particulares que me pueden llevar a mí o me pueden dar información interesante o información sobre Roberto? Bueno, antes era más fácil, pero hoy en día Roberto tiene redes sociales, Roberto tiene contacto con la prensa, Roberto tiene libros publicados, tiene artículos y un espacio digital que permite una ventana más amplia para que un ciberdelincuente pueda obtener información. Claro. ¿A qué me lleva con eso? ¿O a qué quiero llegar? A que las personas hoy por hoy, aquellos que hacen un uso extensivo de las redes sociales, deben de cuidar muchísimo el tipo de información que publican. Y sobre todo, tener la curiosidad de auto-investigarnos, es decir, de vez en cuando, ¿quién es Edgar en Internet? ¿Quién es Randall en Internet? ¿Quién es Roberto en Internet? ¿Cuál es mi posición en este momento? ¿Verdad? Entonces yo creo que todo este proceso que empieza con la búsqueda de la información debe de ser un pilar fundamental en el uso de las tecnologías que tengamos hoy por hoy o que debería tener la sociedad en general. Y eso solamente se resuelve con educación, con concienciación, es decir, un uso adecuado de las redes sociales, un uso adecuado de mis datos en Internet. Y además de eso, Ajá. Esto no es un tema que afecte solamente a profesionales o a no profesionales, es que esto lo puede afectar niños, están a la merced los niños, están a la merced adultos mayores, están a la merced no informáticos, están a la merced cualquier tipo de profesional o personas no necesariamente usuarios de TICs. Edgar, y por cierto, porque a veces la gente podrá pensar, pero esto seguro le pasa a los de ciberseguridad, no les pasa. Estas semanas hay una alerta que dio CISA de Estados Unidos para los investigadores en ciberseguridad para que no caigan en engaños que están haciendo los cibercriminales para traerlos a sitios que quieran investigar y hacerlos caer e infectarse y tomarles control de sus equipos. Entonces, no es algo que, es decir, los que saben de ciberseguridad, todo no les pasa.
No, esto no es un tema, aquí no estamos, definitivamente hoy no es un tema meramente tecnológico. Esto es un Exacto. tema que tiene que ver con el comportamiento humano, es un tema que tiene que ver con educación, es un tema que tiene que ver con la sociedad per se. Incluso cómo hemos sido educados a través de los años y cuál es el Claro. sistema educativo que tenemos, inclusive un tema cultural. Es un tema cultural. Probablemente algunos otros países, en otros países, las personas son como más precavidas con la información que publican o con la información que dan o con la información que brindan. Es que de verdad que sí, en nuestros países, en algunos países latinoamericanos, la cultura es realmente flexible en esos sentidos, pero poco a poco los gobiernos van también implementando políticas, como por ejemplo en Costa Rica, bueno, hace 12 años no teníamos la ley de protección de datos, nadie se preocupaba por los datos, hoy por hoy ya, casi 10 años después, que creo que fue en el 2011 que se aprobó esa ley o por ahí, entonces ya un poco la población viene a crear conciencia, pero también paralelamente van existiendo eventos que son lamentables, ¿no? Estafas, trata de personas, secuestros, bueno, cosas tremendas que suceden aquí y en cualquier otro país. Totalmente. Randall, y en esta línea, ¿qué acciones vemos en ingeniería social? ¿Puedes darnos algunos ejemplos de ataques de ingeniería social que son comunes en Costa Rica, que estamos viendo? Ahora Estás en sí, mute, ahora sí. sí. Bueno, lo más común desde el área, lo digo por experiencia, por el trabajo que desempeño en un grupo de mi trabajo, literalmente un proceso, de lo que más común se ve son un par de cosas. Uno, los sitios web falsos, es decir, las falsificaciones de identidades empresariales, Claro. sobre todo entidades bancarias, ¿verdad? Ignoro en otras localidades, al menos en el Istmo, si entidades bancarias que son transnacionales sufren lo mismo en la misma proporción o cantidad que sufrimos aquí en Costa Rica, porque aquí por semana son decenas de sitios que se mandan a bloquear por lo mismo, ¿verdad? Contra casi que todos los bancos, unos más que otros, pero casi todos los bancos. Y los engaños o los bulos por teléfono, ¿verdad? Que es parte del tema que vamos a hablar más adelantito, del phishing, en Sí. donde por phishing es la combinación de voice and phishing, ¿verdad? O engaño por voz, que es a través de llamada telefónica, en donde desde cárceles en un principio, ¿verdad? Centros penales, espero que no nos estén viendo desde uno, desde centros penales llaman a víctimas, llaman a personas que ya las han estudiado, obviamente, ¿verdad? Gente que se consideran vulnerables y esto lo que hace es, a través de la línea telefónica, empiezan a hacerle preguntas o a engañarlo con respecto a identidades bancarias para que a su vez las víctimas posteriormente ingresen a vínculos, cambien información o envíen, etcétera, claves, usuarios, etcétera, a supuestos sitios oficiales, ¿verdad? Cosa que resulta un completo engaño. Como ya se bloquearon ciertos servicios telefónicos desde las cárceles costarricenses, entonces esos grupos criminales ya no operan ahí, sino que operan desde residencias. Entonces vienen haciendo lo mismo, solo que desde una casa, ¿verdad? Entonces colocan un Simbox o colocan cualquier tipo de tecnología que le permita tener números, incluso hasta con software que le permite encubrir el caller ID y decir que es de cierto X banco y a partir Claro. de ahí las personas caen con esto. A nivel internacional, psicólogo norteamericano, creo que se llamaba Stanley Stanley Milgram, lo que hizo fue una prueba, recuerdo yo hace ya rato haber leído sobre el experimento de Milgram, que es sobre la obediencia a la autoridad. Si usted se presenta de manera convincente a la hora de hablar o a la hora de expresar una oratoria, una idea, y tiene cierto nivel de autoridad y se le presenta así delante de una persona,
lo manipulable que resultan ser las personas ante esa autoridad, ¿verdad? Claro. Para lograr hacer que un experimento como ese funcione, es la repetición, es decir, creerse que uno en realidad es parte de un banco, por ejemplo, y repetirlo delante de un espejo. Mira, sería bueno utilizar esta frase o estas palabrillas de domingo para potenciar ese impulso cerebral en las personas y decir, pucha, ¿será que estoy en un error? ¿Será que de verdad tengo que cambiar la clave y el usuario? Entonces, vos inducís a un error a ese actor, a esa víctima, ¿verdad? Y posteriormente el error va a ser darle la información sin confirmar nada al victimario. El Claro. asunto es cómo la persona puede darse cuenta que es un victimario. No, bueno, eso ya lo veremos en los consejos finales del programa, pero eso se da mucho, se da aquí en Costa Rica y creo que se da en cualquier parte del mundo. Totalmente. Edgar, hay una consulta. No solo eso, perdón, muy bien. Así, rapidito para complementar, no solo eso, Randall, vean, es que el asunto es crítico cuando desgraciadamente tenemos que ver el tema de las clases sociales. Esto es un tema también que tiene que ver con eso, inevitablemente. El hecho de que a mí me puedan engañar o que me puedan mostrar una realidad alterna, eso también está estrechamente relacionado con mi sistema educativo o con mi sistema vamos a ver, con mi background educativo. Y bueno, hay países, tenemos áreas donde la desinformación está más bien en el tema, en el otro extremo. No desinformación por temas de posverdad o por tema de una nueva verdad, sino por desinformación por tema más bien de falta de capacitación o de falta más bien de conocer qué son esos tipos de temas o más bien ingenuidad, ¿verdad? Y eso es crítico, es que hay que hacer trabajo de campo, es que hay que ir a hacer un recorrido con personas, ir a sentarse a un parque en una zona rural y conversar esos temas. Basta con media hora de conversación para uno perfectamente detectar si estas personas pueden ser fáciles o no de engañar. Y ese es el cuidado que hay que tener. Por eso es que este tema se tiene que resolver con educación. No, y totalmente el generar exactamente educación, porque ahí está una de las llaves para lograr comenzar a cambiar. Y aunque, Edgar, muchas veces uno escucha que advierte temas, mire, el banco nunca lo va a llamar, a usted no le pueden pedir las claves, explicando el funcionamiento de algunos temas técnicos, pero siempre está la persona que le va a decir a uno la frase, y le ha pasado a uno, y si tal vez es cierto que sí es el banco, si tal vez es cierto que me gané la lotería o el jeque árabe que me quiso dejar una herencia, que tal vez sea cierto. ¿Qué problema todavía ese espacio de y si tal vez, ¿verdad? Y que no genere la duda o no genere ese paso a que eso no ocurre. O sea, que usted se concientice de que eso no va a pasar. Roberto. Es que Roberto y Irlanda, no solo eso, sino que vean, una de las cosas que han salido con el tema de la pandemia es que nos hemos dado cuenta de que existe una brecha digital tremenda, Enorme. que existe brecha de acceso tremenda, que existe una brecha social tremenda y que más bien se han venido a potenciar las inequidades. Entonces, claro que sí, el gobierno puede hacer una campaña de información, pero es que ¿qué pasa si no está llegando a las personas? Claro. ¿Cómo hacemos para medir eso? Es que es complicado, es un asunto realmente complejo. Entonces, muy bien, las campañas de información y de todo eso está bien, pero ¿cómo nos aseguramos que eso está llegando en realidad a todo el mundo? ¿Cuáles serían las métricas para comprobar eso exactamente? Total. Por aquí hay una Roberto, consulta, sí, y nada más aquí para compartirla. Y Randall, tal vez si puedes verla, y Edgar también, una vez engañados para dar información confidencial, está todo perdido. Hay un daño complejo, por ejemplo, hace poco con la fuga de información de Facebook, que fue 2019, y que hasta ahora se libera de manera gratuita, porque esa base de datos la vendían. Y que hace poco, por cierto, un amigo Marvin, amigo nuestro, Marvin Soto, hacía una publicación y decía el daño de los temas de datos liberados de hace 2 años
son útiles ahora. Y decía una frase que yo siempre les digo en los cursos que jurídica, digo, sí, pero no. No algunas cosas, sí, mientras haya datos todavía que son iguales y mucha gente mantiene los mismos datos por siempre. ¿Cómo enfrentar este tema que nos dice Diego? Una vez engañado para dar información y ya la dimos, está todo perdido. Bueno, hay un principio empírico, que no es un principio científico, es empírico, que nunca atribuyas a la maldad lo que se explica con la ignorancia. Es el principio de Hanlon. No, en corto, no está todo perdido. Sin embargo, recuperar tu estado, tu status quo, por decirlo de alguna manera, no es fácil. Entre más compleja sea tu identidad, más difícil va a ser recuperar como eras antes, como estabas antes. Eso quiere decir que para una identidad no humana, una empresa, perder imagen muchas veces es un jarrón que se deja caer y se quiebra en tantos pedazos que es imposible pegarlos todos. Eso ha traído a la quiebra infinidad de empresas alrededor del mundo. Desgraciadamente, eso también ha traído suicidios de personas que se han visto expuestas y de repente se quitan la vida para evitar la vergüenza. Recuerdo aquella red social de citas hace bastante tiempo, creo que 2013, entre 2013 y 2014, que su base de datos se conoció y incluso hubo suicidios de eso. Recuerdo la noticia y uno dice, pucha, qué increíble lo que hace el poder de la información o sea, hoy en día estamos hablando 2014, ¿verdad? Imagínense ahorita 2021 lo que puede hacer un ataque informático con la paz y la tranquilidad de cualquier persona, ¿verdad? Un robo de información, para los que nos están escuchando, un robo de información o un robo bancario, es decir, de que te asalten literalmente, muchas veces los psicólogos lo describen como una violación. Usted literalmente siente una violación a su intimidad y es un golpe psicológico profundo. Es bueno también hablar sobre el tema de revictimización. Claro. Tal vez que un periódico saque la foto de una persona que fue asaltada y que nada más le cubran los ojos o que lo entrevisten inmediatamente después de eso, no es sano para la persona. O sea, cualquiera con dos dedos de frente diría, pucha, pero déjenlo sufrir su duelo, por lo menos como dicen por ahí, que el muerto se enfríe, ¿verdad? Precisamente por eso, porque en ese momento está pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo pago las deudas? Claro. ¿Cómo llevo la comida a la mesa? Porque mis hijos necesitan dinero para ir a la escuela, necesito esto para pagar la gasolina. Entonces, sí, es un tema casi prácticamente de una violación. Entonces, yo comprendo perfectamente que sí, la falta de inmersión tecnológica, al menos en Costa Rica, en zonas rurales, es bajísima. Yo tengo alumnos que para recibir una clase tienen que irse a la parada de buses con su celular, descargar las cosas en su computadora a través de una conexión celular, porque desde la casa no pueden, ¿verdad? Estamos hablando que tal vez viven a 1 kilómetro de ahí. Uno no sabe si lo van a asaltar, uno no sabe si está lloviendo. Esa realidad se ha visto reflejada no solamente del tema de los alumnos. Vean los profesores, se ha triplicado, cuadruplicado el trabajo. Eso de estar dependiendo de una tecnología también es peligroso. Depender absolutamente de la tecnología no es sano. La razón que entre más dependencia tenga usted, más cuidado debe tener usted en disminuir su huella digital. Excelente. Y exactamente, retador las brechas para lograr bajar todos estos índices y en zona rural pues todavía más complejo. No sé si me permitís, claro. Aportar un poco al comentario de Diego, es interesante. El comentario de Diego es interesante porque yo lo puedo ver desde muchas perspectivas o lo podemos ver desde muchas perspectivas. Es decir, esto es un tema tan complejo, Diego,
que puede ser que el ingeniero social quiera prácticamente que usted esté decepcionado de su vida, o que usted tenga perfectamente una razón para poder darle información que en otra condición no se la daría. Claro. Es decir, puede ser que el hecho de que usted sienta que todo está perdido es uno de los objetivos del ingeniero social o de la persona o del ciberdelincuente o de la persona que quiera hacer este acto. Correcto. ¿Para qué? Porque una de las cosas que decía Mitnick es uno de los ingenieros sociales más famosos de Estados Unidos, ¿verdad? Y tendrá su historia y hay publicaciones y todo, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hablar sobre él y muchas otras personas, pero él hacía énfasis en que la ingeniería social tiene que ver con temas de manipulación. Es manipulación, influencia e inclusive tomar provecho de la decepción de una persona ante una situación dada. Entonces, todo está perdido. Bueno, podría ser que esa sea la reacción de una persona. Todo está perdido. No sé qué hacer. No sé a quién consultar. No sé a quién buscar. Bueno, voy a buscar la ayuda en esta persona que me la ofreció, pero no necesariamente va a ser la persona adecuada. Todo puede estar perdido dependiendo, por supuesto que sí, del contexto y las implicaciones que esto tengan, Diego, porque puede ser que usted haya sido utilizado para llegar a un objetivo claro, y eso usted al final ni se da cuenta. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que fueron utilizadas para extorsionar a un tercero o para extorsionar a una empresa. Es un tema sumamente complejo, por eso yo he creído que este tema es un tema que tiene que ver con elementos interdisciplinarios y que por supuesto hay mucha teoría, claro que sí, hay mucha teoría, pero es que también, como esto es parte de la naturaleza del ser humano, los seres humanos somos muy creativos y vamos a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de extorsionar. Y en esa línea quería consultarles para explicarle a la gente los diferentes tipos de ingeniería social que se están viendo. Entonces, no sé si podemos comenzar hablando del pretexting, tal vez Randall, si querés. Claro. ¿A qué nos referimos en esto? Palabras sencillas. Ok, el pretexting se puede, es un tipo de ataque de ingeniería social que involucra una situación creada obviamente por un atacante con el fin de atraer una víctima a una situación vulnerable. Ya lo dijo bien Edgar, ¿verdad? Engañarla para que brinde información privada, específicamente que la víctima normalmente no daría. El ejemplo específico es la ingeniería social inversa, en donde el atacante engaña a la víctima para que se comunique primero con el atacante, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se da el ejemplo cuando usted quiere vender un vehículo, un carro, y lo que hace es que el que te ve por los medios digitales donde vos publicaste tu carro, te llama y te dice que sí, que estás de acuerdo, que le deposites dinero. Entonces te da una cuenta falsa, vos tratás de hacer el trámite y te dice el victimario que no ha sido posible llamarte con días anteriores, pero que necesita que le deposites. Entonces te dice, pero es que no se puede, da un error, ¿cómo es posible? Bueno, déjeme comunicarlo con un agente del banco que me permite a mí hacer los trámites más rápido. Entonces te comunica con un segundo atacante y por phishing, ¿verdad? Por otro tipo de técnica, te engaña para que vos deposites en una cuenta real el dinero y cuando usted lo deposita no vuelve a ver ni al primer atacante ni al segundo atacante. Y eso pasa, o sea, esto no es un tema de un ejemplo imaginario, esto pasa. Hay un compañero de trabajo mío, por dicha, logró detectar el engaño, pero no cayó, pero sí es la técnica. Sí, algunos de los que he conocido, algunos han caído y otros se han dado cuenta y han consultado, que a veces es también una recomendación. Ante la duda, consulte, me está pasando algo raro, alguien me está diciendo esto, eso será así. Excelente. Edgar, cuando hablamos de el dumpster diving, ¿a qué nos referimos? Vea, ese es otro tema. El tema, vamos a ver, ojo lo que estamos viendo, ojo lo que estamos diciendo. Estamos hablando términos ingleses. Exacto. En Latinoamérica. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Verdad? Entonces, empecemos porque esas situaciones son difíciles a veces de traducir en un contexto. Claro. Porque bien, alguien lo puede hacer literal, pero eso viene, son conceptos que se forman por
por situaciones particulares y por cultura anglosajona probablemente, ¿verdad? Pero en cristiano, ¿qué hacemos a veces nosotros con las tarjetas que ya no utilizamos? O los papelitos del banco, los cajeros. Sí, eso estaba buscando. Por aquí tenía una tarjeta que la Aquí iba a tenía un utilizar. basurero. Digo. O inclusive un token. A veces hasta un token que Claro. que ya yo no lo necesite, ¿verdad? Una cédula vencida, una tarjeta de un banco que yo ya no ocupe. Listo. Vengo y la voto, ¿verdad? La voto. Pero ojo, es que eso si lo hacemos en una empresa, es que si lo hacemos aquí en la casa, puede ser que eso se vaya para el basurero y es muy difícil que alguien vaya al lugar donde está todo el tema de la basura y empiece ahí a hurgar y a buscar información. Pero es que, ¿qué pasa cuando eso se hace en una empresa? Y por eso es que las empresas a veces son tan delicadas con el tema de votar un papel o una información y no destruirla, ¿verdad? Y dejarla ahí a la merced de cualquier persona. Eso es, básicamente esto tiene que ver con buscar en la basura. Busquemos qué en la basura podemos tener para conocer más de Roberto, para conocer más del banco Patitos, del banco o de la cooperativa tal, o de tal empresa. Bueno, ¿qué hay? Vamos a ahí en la oficina donde tienen todo guardado en una bodega. Es que es eso, vean qué bajo puede caer todo este proceso de personas que físicamente van a ir a buscar información que no la van a encontrar en medios digitales. Es muy difícil que la encuentren en medios digitales. De todo podemos encontrar, pero quiero llamar la atención en que estos términos técnicos a veces tienden a confundir a las personas, claro. Y ahí es donde tenemos que hablar en español y hablar las cosas como son para que la gente las entienda, ¿verdad? Y esa es exactamente la idea. Estamos aterrizando estos términos que son los que hablan de los tipos de ingeniería social. Sí, imagínense lo que yo llegar ahí al parque del pueblo y conversar sobre qué es eso, o sea, de qué se trata. O decirle a un niño. Lo delicado, como mencionas, este dumpster diving, de buscar basura, literalmente, que es el de buscar basura, mucha gente bota cosas sin pensar en el uso que puede darle a alguien más. Y el ejemplo de los bancos, yo siempre veo a la gente agarra, lo pone y yo digo, mira qué vacilón, podría agarrar y ver cómo está su estado de cuenta, ver esa persona, ver cuánto sacó, cuánto mueve, etcétera, y no piensa en ese problema. Este es un tema mucho de seguridad de la información, claro. Donde no solamente los datos físicos, sino el cómo desecho, por ejemplo, un disco duro. Ojalá un disco duro mecánico, ¿verdad? De alguna desktop, en donde usted, pues, se dañó y usted dice, no, los datos son irrecuperables, ¿no? Y todo lo contrario, puedes hacer dumpster diving o rebuscar en la basura de la papelera de reciclaje del disco duro y los datos, mientras tenga ese magnetismo, se van a mantener ahí, ¿verdad? Entonces, hay formas forenses de recuperar la información así. Y ese es un buen tema, porque mucha gente bota celulares o dispositivos tecnológicos y piensa que nadie lo va a recoger e intentar recuperar. ¿Cuánta información sensible se da? Conozco empresas que en su política es donamos computadoras sin el disco duro, porque el disco duro lo destruimos. Usted busca el disco duro nuevo que le ponga. Le damos todo lo demás, pero el disco no. Porque es delicada la información que puede recuperarse. ¿Cuántos botamos computadoras, equipos tecnológicos y demás? Decimos, ya listo, se desechó. Y no sabemos si alguien va a utilizarlo para ver qué tenía ahí y que pueda aprovechar de la información que tenga. Edgar, ¿ibas a mencionar algo? No, es que es la realidad, digamos, qué pereza estar hablando de estas cosas que parecieran ser paranoicas, pero es que es la verdad. Esto pasa exactamente. Es la verdad, eso pasa, vean, eso pasa. Cualquier pedazo de información es de valor para un ingeniero social. Hay casos sensibles de robo de imágenes de teléfonos que se han desechado y que recuperan imágenes tomadas con los teléfonos y que piensan ya nadie puede recuperarla. Y ahí es muy interesante, y ahorita vamos a hablar digamos, de las que más están también ocurriendo a nivel del país y a nivel latinoamericano, pero Randall, el shoulder surfing, que la gente no imagina, y usted ve, y esto es que usted, literalmente la traducción sería que usted le ven por el hombro, entonces sí, usted está vineando ahí, viendo cómo está,
porque usted ve tanta gente en buses, en paradas, buses, etcétera, o sentados en el mall, etcétera, que está con el teléfono así y nunca están atentos quién está detrás viendo, quién está. Esto pasa, Randall. Por supuesto, el típico, en Costa Rica se usa la palabra vinear, ¿verdad? Que es básicamente fisgonear para otras latitudes. El shoulder surfing básicamente es mirar por encima del hombro, literalmente es lo que significa. Igual es un término anglosajón para describir cómo obtener información con un subterfugio, es decir, pasar por detrás de la persona que está en una computadora, tal vez un compañero de trabajo para saber qué es lo que está haciendo. El shoulder surfing normalmente se da en situaciones en donde la persona se levanta y deja una sesión abierta. Y ojalá, ¿verdad? No tiene la cultura del escritorio limpio y deja de lo que dice ahí, qué sé yo, presupuestos para 2021. Tal vez el interesado o la interesada quiere saber si de verdad le van a dar la computadora que tanto ha pedido. Entonces, incluso vinea primero para ver si alguien lo ve y después le da doble clic al archivito, ¿verdad? Porque pasa viendo en medios del todo el día, del uso diario, lo describiste perfectamente, en transporte público, cuando usted va con un teléfono, ojalá de una pantalla grande, trate de no ponerlo tan fácil. Sí, de no ponerla tan fácil. Si usted necesita conversar algo muy privado, mejor espérese a una parada donde usted se va a bajar para mandar un mensaje o leerlo, o bien trate de buscar personas que puedan ver la conversación y tapar con su cuerpo dicho aparato, ¿verdad? Son cuestiones como muy sencillas de pensar. Sin embargo, mucha gente por la premura, hay un principio que es el principio del miedo a perder las cosas, ¿verdad? De no darse cuenta entonces, de bajar 2 rayitas a la vinura suya, a ese vineage, para decir, no, me voy a esperar, por lo menos a que el bus se baje un poco de gente para poder contestar o leer un mensaje que me llegó. O Randall, la gente está poniendo la clave de algo, de su correo, de su cuenta bancaria, algo, y la persona está viendo. Exacto. Y como dice Alfredo desde México, siempre nos acompaña desde México, un saludo a Alfredo, en el metro se da mucho y la gente ni cuenta se da que le están mirando toda la conversación o lo que esté mirando, exactamente. No, y en los cajeros automáticos, por eso es que ahora tienen el tema del monitor que no lo puedes ver de lado, pero es que hubo años donde una persona entraba al cajero automático y alguien estaba por ahí cerca, ¿verdad? Y podía perfectamente ver cuál era el PIN que estaba utilizando. Totalmente. Edgar, y uno que es muy, por lo menos es muy conocido, por lo menos de nombre, el phishing, el pescar. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo explicamos? Ay, sí, vean, esto sí es complicado porque hay muchos sabores. Hay muchos sabores para esto, pero digamos que el que más puede frecuentar, ser frecuente, digamos, en esta dinámica de las ingenierías sociales, es básicamente utilizando de nuevo el engaño, pero también la necesidad de crear un cebo, es decir, hay que tener un cebo para que algunos ataques de phishing sean exitosos. Que básicamente un phishing es diversas técnicas que intentan que una persona pueda brindar información en un espacio que no es el espacio real o no es el espacio, digamos, el espacio de confianza para poder brindar esa información, porque de nuevo, no es solamente un tema tecnológico, pero ¿qué es lo que vemos normalmente con esto? Bueno, tenemos sitios web falsos que prácticamente al ojo de cualquier persona es igual a un sitio formal, a un sitio real, a un sitio, perdón, a un sitio bancario, a un sitio de registro, a un sitio de correo electrónico real, como el real, es decir, no hay ninguna diferencia. Y las personas lo que hacen es ingresar la información
en ese Claro. sitio web pensando que están en el sitio real. Pero no solamente para sitios web, sino en correos electrónicos Correo da que mucho llegan también. a todo el mundo en este momento, ¿verdad? Que están llegando correos de cientos de correos ofreciendo ayudas económicas, ofreciendo oportunidades de empleo, que eso de verdad que es lamentable. Eso ha aumentado un montón también. Es increíble que las personas estén jugando con el tema del empleo y con el tema Sí. económico, y lo están haciendo. Entonces envían correos electrónicos mostrando oportunidades de empleo, negocios. Entonces la gente por la desesperación, pues obviamente cae en el cebo, cae y empieza a brindar datos personales. Llámese nombres, llámese correo electrónico, teléfonos, claves, entre muchas otras cosas. Y eso es lo que hoy por hoy está proliferándose más en las redes sociales y en todo el Internet como tal. Pero también puede ser en redes sociales. Es que en redes sociales también, vean, todas las redes sociales tienen la posibilidad de que aplicaciones sean desarrolladas por terceros y puedan echarse a andar en las redes sociales. Para eso existe la tecnología para eso, ¿verdad? Entonces, esas aplicaciones también a veces intentan llegar a usuarios, pero con objetivos que no son los reales, simplemente con el fin de extorsionar. Hay que tener muchísimo cuidado dónde estamos accediendo, y esto espero que quede claro para todas las personas que están acá en este momento. Tengamos muchísimo cuidado a los sitios web que estamos ingresando, tengamos muchísimo cuidado con las aplicaciones que estamos utilizando, y es más, hoy por hoy, antes nos decían, es que hay que fijarse allá en la dirección de internet, que haya un candadito verde, es que ya ni eso, Eso no ya te da eso, seguridad, exacto. eso ya no, eso no es la forma ya de cómo llamar la atención en eso, Exacto. es más allá de eso, ¿verdad? Eso ya es tecnológico, pero lo que sí es cierto es que esta técnica es de las más vistas y de las más estudiadas, porque hay muchísimos papers y temas de investigación que tienen que ver para los countermeasures o las contramedidas de estas técnicas de ataques, que la verdad es que cambian todo el tiempo. Pero eso es el phishing, es básicamente, bueno, te pesqué, logré que me dieras información, logré sacarte la contraseña, logré sacarte un usuario determinado. Y no quiero irme sin llamar la atención, o no quiero que esto quede fuera, y es que fíjense, por ejemplo, en la forma en cómo están escritas las páginas de Internet. Es que a veces uno ve rápido y no ve que se fue una letra de más, no ve que se fue ahí, está en otro orden, ¿verdad? Esas cosas hay que trabajarlas más y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Totalmente, totalmente, Edgar. Randall, una que habías mencionado pero para aclarar un poco, porque también está ocurriendo mucho, el tema del phishing, que se asemeja al phishing, pero ¿qué es el phishing? ¿Cómo lo explicamos sencillo? Bueno, phishing es una composición de palabras en inglés, voice and phishing. Es igual una variante de phishing. Esta técnica consiste en el uso de una línea telefónica y obviamente de la ingeniería social, el engaño, ¿verdad? Para que las personas caigan en literalmente ese engaño para poder que den información delicada, ya sea financiera o información personal, ¿verdad? Para el robo de esta. Muchas veces, como creo que lo mencioné hace un rato, se da a través de temas de interés, un tema de interés bancario. Mire, lo llamamos de banco tal a través de nuestra plataforma. Tal vez si usted nos puede regalar los 3 números de cédula, perdón, los 3 últimos dígitos de su cédula. Entonces, ni siquiera le ha dicho los primeros dígitos y ya usted está dando los últimos dígitos. Claro. Y le dice, sí, le habla fulano de tal, nombre completamente falso, y queríamos decirle que estamos haciendo una actualización de taca, taca, taca. Entonces, todo eso se da por teléfono. Básicamente es un bulo, un engaño a través de una línea telefónica. Excelente. El tiempo se nos ha ido rapidísimo, realmente. Hay una consulta por acá, y creo que lo van a tocar en las conclusiones, pero quisiera que también lo veamos acá, porque es un tema que han mencionado, el tema de educación. ¿Cómo podemos enseñar de la mejor manera a nuestros hijos a no caer en las estrategias de ingeniería social en las redes sociales?
tema importante, los menores, los engaños y los abusadores que están en las redes buscando contactarlos y tener comunicación. Hemos visto esta semana, por cierto, mucho operativo y resultados de investigaciones del organismo de investigación judicial relacionado con pornografía infantil, que han dado varias noticias esta semana en estos temas. ¿Cómo hacemos para que a los menores llegarles con este mensaje? ¿Cómo lo ves, Edgar y Randall? Edgar, primero. Bueno, yo lo veo realmente preocupante. Yo tengo una hija de 4 años en este momento y ya mi hija de alguna u otra forma interactúa con tecnología, pero aquí el tema es que en las familias, los padres de familia, primero que todo deben de ser conscientes de la situación. Tener la responsabilidad de criar en una generación, en una época donde ya no es aquella sociedad sana, como decían nuestros abuelos. No, lamentablemente hay que criar a nuestros hijos con la lamentable realidad de que existen personas que van a querer engañar con fines que no son los mejores. Es decir, hay personas que tienen el deseo de hacer el mal a otras personas. Y eso es un tema que hay que explicárselo a los niños. Es difícil. ¿Cómo le voy a explicar yo a un niño que lo hemos tratado de criar siempre con el bienestar, con el bien, con el amor, venir a decirle ahora que es que no, resulta ser que con lo que ha sido criado, no, la realidad dicta que allá afuera hay personas que están llenas de maldad y llenas de malas intenciones, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado, pero es un tema que tiene que nacer o tiene que desarrollarse en el seno familiar, con principios, con valores, y de ahí en adelante, educación. Yo no veo otra herramienta más que la educación y la supervisión de los padres. La supervisión es importantísima. Excelente. Randall, ¿cómo lo ves? 5 puntos rápidos. Reducir su huella digital. Algo tan sencillo como no poner su nombre completo en una red social. Tal vez para, no sé, digamos que usted se llame Subterfugio Kawasaki. Entonces, en una red social ponga ese Kawa, ¿verdad? Que no sepan cuál es su apellido completo o su segundo apellido. Denuncie los problemas. Mucha gente no denuncia porque dice, no, es que la policía no resuelve, ¿no? Y muchas veces no resuelve porque no hay presupuesto y muchas veces no le dan presupuesto porque no hay trabajo. O sea, no llegan los casos y es que la gente no denuncia. O no se ve que los temas van en aumento. Entonces, ok, esta situación tenemos que darle más importancia. Entonces, ese es un tema. No proporciona información personal en redes sociales, no acepte peticiones de contacto de gente que no conoce, igual que en la calle. Como dice Mario, no hay almuerzo gratis. Correcto, exacto. Use un correo y contraseña diferente para cada red social y el doble factor de autenticación por lo menos. Por favor, en todo, correos, redes sociales, WhatsApp, Telegram, todas tienen doble factor ahora. Y si no sabe cómo hacerlo, en Google, el buscador más conocido, ponga cómo poner el doble factor de autenticación y le aparecen todas las opciones de una vez, ni siquiera. Pues, pero ponga en Facebook, en WhatsApp, en la red social que quieran, sus herramientas. Prácticamente todas ahora tienen por regla. En Amazon, todo. Es un estándar de cumplimiento. Trae el doble factor. Entonces, hay que implementarlo en sus correos para que lo tengan ahí presente. Señores, el tiempo se nos ha volado. Quisiera pedirle sus palabras de recomendaciones de cierre del tema, iniciando con Edgar. No, yo creo que el tema da para más que una hora, definitivamente da para mucho, pero vamos a ver, ¿qué puedo concluir? La ingeniería social no va a desaparecer. No tengamos o no hagamos acciones pensando en que la ingeniería social va a desaparecer, porque este tipo de enfermedad de la sociedad no va a desaparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que todo, tener conciencia de
Vamos a ver, de los daños que puede causar a una persona, a una organización, a una sociedad, a un país, el hecho de manipular y tergiversar la información. Eso hay que ser conscientes todos como sociedad. Pero también es importante promover iniciativas de educación desde la niñez hasta la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa bien complicada que define con muchísimo más detalle a una persona y cómo será su actuar en el futuro. Pero también, adicionalmente a eso, yo creo que nuestra cultura va a ir cambiando poco a poco y solamente el tiempo también, pues, nos dirá cómo hacer una inmunidad de rebaño en temas de ataques de ingeniería social hasta que lleguemos al momento en desconfiar muchísimo y en actuar, pues, no con tan buena fe, ¿verdad? Como dice el compañero, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se dice en Internet es cierto. No todo lo que se dice en Internet es cierto. Así que yo creo que es el mensaje con el que puedo despedirme esta noche. Muchas gracias, Edgar. Y aquí compartiendo algunos comentarios. La Gesser, a los niños hay que educarlos en estos temas, supervisar los niños con internet sin supervisión es como dejarlos solos en la calle a medianoche. Hasta cuando lo virtual pasa a la realidad, vemos lo importante de estos temas totalmente. Y Mario por ahí nos compartía también, ingeniería social viene hasta en forma de influencer, que hay bastantes allá afuera. Entonces, por eso hay que dudar también de las cosas que sean, hay que verificar la información también. Randall, tu mensaje de cierre, conclusiones. Temas básicos: proteja sus aparatos tecnológicos. Si tiene la posibilidad de activar varios factores para poder acceder a ellos, por aquello de que se le pierda, que no sea sencillo de que le roben la información que estos tienen. No comente en redes sociales la ubicación actual en donde usted se encuentra. La razón, ni de la ubicación de su casa, en la medida de lo posible. Si va a pasear, pasee, tome fotos, y si quiere ponerlas en redes sociales, hágalo después de que llegó a la casa. Básico. Use siempre los canales de apoyo técnicos oficiales para cualquier tecnología que utilice. No le pregunte a cualquiera. Y la regla de oro es que ante cualquier duda no confíe. Simplemente no confíe. Tal vez se evita dolores de cabeza y evita quedarse sin esos ahorritos que tanto le han costado, que tanto trabajo le ha costado. Y en estos tiempos hay que tener la costumbre del ahorro, porque vienen tiempos muy duros y hay mucho cibercriminal suelto en internet, ¿verdad? No tienen rostro, no es como ese carterista en el centro de San José que vos lo veías correr, ¿verdad? Y vos ibas detrás, no. Ya usted puede ser asaltado de cualquier parte del mundo y eso es terrible, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, no confíe. Excelente. Y por cierto, sobre eso, las estadísticas, hace poco el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica, decía los asaltos en físico disminuyeron 49%. Las estafas informáticas aumentaron 51%. Entonces, los criminales están evolucionando. Tenemos que evolucionar como sociedad también, para que tengamos una cibersociedad más segura, porque hasta los criminales están evolucionando en esta pandemia, así que tenemos que evolucionar todos. Señores, muchísimas gracias, y sí, no quiero cerrar el programa aprovechando que tengo siempre, cada sábado nos acompaña mi padre, Roberto Lemaitre, que hoy está de cumpleaños, así que desearle un gran feliz cumpleaños, que un gran abrazo desde acá a la distancia virtual, y que es un gusto tenerlo de padre, y que dicha que otro año más está con nosotros. Así que un gran abrazo, pa, y que dicha que está siguiendo Noches de Ciberseguridad, cada vez más informado de ciberseguridad también. Entonces, un saludo a mi padre Roberto. Así que, Randall, Edgar, muchas gracias, gran conocimiento compartido. Nos han seguido hoy desde muchos países, estos reportes: Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, Argentina, Paraguay, de todo lado de Latinoamérica nos reportan, y eso siempre pues nos alegra muchísimo que nos estén siguiendo. Muchas gracias por todo el apoyo a toda Latinoamérica, y aquí seguimos. Buenas noches Randall, buenas noches Edgar, buenas noches a todos, todas. Buenas noches, Roberto, buenas noches. Randall, y televidentes pues también. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos dentro de una semana.